Gusto en saludarlos, bienvenidos a Debate Político. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con el senador Roy Barreras. Lo saben ustedes muy bien, es miembro del partido de la U, muy cercano al gobierno nacional, pero también de esos políticos que tienen una vida relativamente joven en el trasegar político nacional, pero al mismo tiempo ha jugado un papel protagónico en el proceso de paz. Con él vamos a conversar hoy en Debate Político, así que no se muevan y los invito a esta seguramente amena charla. Muy bien, bienvenidos mejor a Debate Político, que estamos haciéndolo en modo de entrevista. Y hoy nos acompaña el senador Roy Barreras, una persona de protagonismo nacional, no solo por su tarea en el Congreso, también por lo que implicó su presencia en el proceso de paz que se acaba de negociar con la FARC en La Habana y que se firmó aquí finalmente en Colombia. Y con él queremos conversar hoy aquí en Debate Político. Acaba de publicar un libro, Roy de abajo hacia arriba. Este es un texto que además lo hizo en compañía de mi buen amigo Ángel Becasino. Bueno, senador Roy, lo felicito por este texto, es un buen aporte, porque yo creo que si de algo adolecen los políticos en Colombia, es que los políticos nunca cuentan su actividad política, no hacen una especie de retrospectiva de su vida política para decirle a sus electores o a la historia misma del país qué es lo que yo he hecho en política y qué es tan importante de lo que hice que hoy puede ser una realidad. Esto es un buen aporte. Gracias por estar en Debate Político. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, a los televidentes por dejarnos entrar a la casa. Hay una curiosidad a propósito del libro. Ángel Becasino, el escritor y periodista argentino, claro, colega tuyo, quiso hacer a finales del año pasado un libro para contar los secretos del proceso de paz de La Habana. Ese es el origen de este libro. Pero a lo largo de las entrevistas, de horas y horas de grabación, él empezó a escudriñar asuntos de mi vida personal que, como he dicho, para ser franco, me parecía que no tenían ninguna importancia, digamos, porque la vida de uno es como los zapatos viejos, pues uno los conoce y qué de noticia tiene la vida de un hombre común y corriente. Pero a Becasino le pareció que eso era interesante, contarlo, y le pareció que era importante saber cómo alguien que era hijo y nieto de campesinos, desplazados por la violencia, hijo de madre soltera, que trabajó en oficios que a mí me parecen, por supuesto, oficios divertidos. Yo me los gocé, yo fui taxista, fui panadero, fui vendedor, y logré pagarme mi carrera en la Universidad Nacional, allá me hice médico, y bueno, después terminé aquí en este programa y logré llegar a la presidencia de este Congreso y trabajar en estos procesos de paz. Por eso Becasino le puso de abajo hacia arriba, pero a mí me parece que es la historia, pues, de los 7 millones de colombianos desplazados. Probablemente resulte curioso porque, como bien tú dices, la gente no conoce la vida personal, claro, y a la gente no le gusta contarla. Mi madrecita, que tiene 87 años, y que creo que es la verdadera heroína de esta historia, tenía cierto temor, lo confieso aquí entre nos, porque dijo: hijo, ¿cómo se va a poner a contar esas cosas tan personales? Le dije: no, si es que yo estoy orgulloso de ser nieto de campesinos, y estoy orgulloso de ser hijo tuyo, una madre soltera, valiente, que trabajó y tomó la decisión de sacar adelante a su hijo y me enseñó a trabajar desde muy temprano. Yo no tengo ninguna vergüenza de eso. Probablemente a los que son nietos de presidentes e hijos de la nobleza criolla les parezca un defecto ser hijo del pueblo. A mí me parece, digamos, mi mayor orgullo. Así que, para decirlo en términos comunes, yo con este libro casi que me empeloté en público. Eso está bien, porque yo creo que esa es parte para conectarse con sus electores y con los colombianos mismos, porque lo que yo le decía al comienzo de la entrevista, por ejemplo, los expresidentes nunca cuentan sus memorias de gobierno, y eso es importante. Los ingleses, por ejemplo, tienen esa costumbre, ¿sí? Todo inglés que pasa por el alto gobierno, ¿cierto? El primer ministro, el jefe de gobierno, finalmente termina contando en una memoria, si le abre las puertas
al periodista, al historiador, para que cuente claramente qué fue lo que se hizo. Claro, Eso, pero, ¿por qué no ocurre en Colombia? Es cierto, pero... Por eso yo creo que esto es un buen aporte. Sí, pero claro que usualmente esas memorias de los Sí. expresidentes y de los gobernantes terminan siendo bastante aburridas porque Sí. lo que cuentan son sus ejecutorias, sus loas, sus logros. Aquí lo que hizo Becassino, que es el autor del Sí. libro, es una cosa distinta. Lo que hizo fue contar la vida común y corriente de un tipo como cualquiera de nosotros. Allí no hay, digamos, nada diferente de contar, por ejemplo, mi madre era hija de un campesino liberal. Después de que mataron a Gaitán, aquí, a 2 cuadras Sí, de este sí. lugar donde estamos, un año después mataron a mi abuelo. Lo mataron en una vereda que se llama El Palo, entre Caloto y Corinto, en el norte del Cauca. En esa guerra fratricida liberal conservadora en que nos matábamos por colores banderizos, después nos seguimos matando por otras cosas. Y esta niñita campesina que quedó huérfana, pues vio morir a su padre, solo tuvo conmiseración con ella, mire la historia tan bella, a pesar de ser dolorosa, unos vecinos que eran conservadores, precisamente, y le permitieron velar el cadáver en la mesa del comedor de la finca de al lado, y después hicieron una vaca, una recolecta, y la montaron en una chiva y la mandaron para Bogotá a buscar un pariente para sobrevivir. Esa niñita aquí creció, pues no pudo estudiar, pero aprendió a trabajar, se enamoró de un estudiante de medicina, se embarazó. Cuando le contó la maravillosa noticia que estaba embarazadita, el estudiante de medicina puso pies en polvorosa, como le suele ocurrir a miles de mujeres. Pero claro. Pero esta niña, pues decidió sacar adelante a su hijito sola. Y por eso me enseñó a trabajar y por eso terminé siendo médico. Esa historia le pasa a miles de mujeres. Este libro, más que contar ejecutorias aburridas de la política, es un homenaje a las madres jefes de hogar, a las madres solteras, a las madres cabeza de hogar, que han logrado salir adelante, pero también a muchos colombianos, la mayoría, que han salido de abajo hacia arriba. Mire, este es un país huérfano de Estado. Hemos dicho en este proceso de paz que la mitad del territorio nunca ha recibido el Estado, y por eso el caos y el desorden y la ilegalidad, y que el Estado tiene que copar el territorio ahora que las FARC le están cumpliendo a Colombia, y están dejando las armas para siempre, para que no lo ocupen las bandas criminales. Pero no solo es el Estado en lo rural. Qué bonito sería que el Estado estuviera presente dándole la mano a las familias colombianas, garantizándole el cupo en el preescolar al niño chiquito, el cupo en la universidad al adolescente, el trabajo al padre esforzado, el hospital a la abuela que se enferma. El Estado nunca está, casi nunca. Yo vine a conocer al Estado y a mi padre casi al tiempo. Cuando entré a la Universidad Nacional apareció una cosa que se llamaba el ICETEX. Sí, claro. Me pareció una maravilla que alguien me prestara plata para los libros. Ya no tenía que ir a la prendería con mi mamá a dejar la plancha. Y por esa época... A usted fue al ICETEX a solicitar crédito crédito y toda la cosa. Claro, pues hasta ese momento el ICETEX era mi mamá. Claro. Y cuando mi mamá fallaba, era la prendería que quedaban aquí abajo también, en la carrera 10ª y carrera 11. Sí, claro. Me acuerdo que cuando estrenamos un televisor en blanco y negro, a los 8 días nos tuvieron a empeñarlo para pagar la pensión, porque en esa época no había tutela. Entonces, el prefecto de disciplina del colegio llegaba con una lista. Fulano de tal, no pagó la pensión, para afuera. Hoy no podrían hacer eso, porque avergonzarían a los niños delante de los otros niños. Cuando aparece el ICETEX, yo encontré que el Estado existía. Pero qué bueno fuera que el Estado existiera desde antes en todas las familias colombianas. Claro. Esa es una enseñanza de este texto, por eso se llama De abajo hacia arriba. Qué bien. Ahora, no, cuando yo comentaba lo de los ingleses y las biografías, lo hacía en el sentido de que no tanto para de pronto leer las ejecutorias de gobierno, eso lo harían pues quienes están metidos en política y es importante. Pero para el ciudadano del común es clave conocer quién es ese personaje que está detrás de un poder tan importante como el que tiene, por ejemplo, un senador de la República. En ese caso, un presidente o un primer ministro británico. Hay una biografía de Churchill que de Roy Jenkins, la de Jenkins. Roy Jenkins, eso, la de tocayo Jenkins. mío. Exacto. Claro que él se llama Roy porque verdaderamente es anglosajón. Ajá. Esa chapa que me pusieron a mí, que es un nombre de gato, tiene también una historia de desplazamiento que está en el libro. Sí, está narrada aquí. Me llamo Roy porque ¿Por qué? ese estudiante de medicina que enamoró a mi madre y que después yo conocí años después, con el que tuve una muy buena relación. Quiero decir que después de que me reencontré con mi padre, que era anestesiólogo, trabajé con él 25 años como médico, me enseñó a curar y fue una relación profesional muy bonita. Pero
Él era hijo a su vez de unos desplazados de la Guerra Civil Española. Ajá. Mis abuelos españoles los expulsó el hambre y la guerra y terminaron consiguiendo empleo en el Chocó en los años 40 en una mina que se se vinieron para Colombia. Claro, buscando empleo. Pero habían pasado primero en esos barcos que llegaban a buscar con el sueño americano trabajo. Mi abuelo era electricista y se vino a trabajar. ¿Primero al Caribe o qué? Llegaron a La Habana, después a Puerto Rico, buscando empleo, rebuscándose. Sí. Mi abuela trabajaba en algún restaurante, mi abuelo era electricista. Ahí nació en Nueva York mi papá. Y se vinieron a trabajar, él de electricista en el Chocó, en esa compañía minera. Imagínense cómo serían los años 40 el Chocó, si hoy es difícil. Y entonces sembró la familia en la ciudad más cercana, que era Cali. Ese niñito, que era gringo por accidente, fue el que vino a estudiar aquí medicina y después conoció a la niña campesina. Y en homenaje a él, a mi mamá se le ocurrió ponerme Roy, porque ese nombre le gustaba seguramente al que había sido mi padre, pero ese es un nombre que es una chapa, parece más bien un apodo. Ya ni modo, ya no me lo cambio porque por eso me conocen. Pero eso, ¿o es un nombre compuesto el que tiene, o solo Roy? No, yo desde que tengo memoria, todo el mundo me dice Roy. Tengo otro nombre que ni siquiera lo cuento allí porque nadie lo conoce. Muy bien. Bueno, sí, yo estuve obviamente leyendo el texto y me doy cuenta de una cosa que es interesante, y es que usted es una persona relativamente joven en política. Usted va a cumplir 3 periodos en el Congreso. 10 años llevo, trabajé 25 años en medicina, pues hoy, a esta fecha 10. 10. Y cuando termine esta responsabilidad será mi segundo periodo en el Senado. Pero trabajé en muchas cosas antes, pues en oficios varios antes. Pero usted no había hecho política en Cali, yo nunca fui concejal, ni diputado, ni secretario de salud, ni he sido funcionario público. No, había en mi juventud conocido el nuevo liberalismo, conocido a Galán, que era el ícono de mi generación. Y entonces en la universidad le ayudé a Galán y lo acompañé hasta que lo mató la mafia en el 89, pero digamos como un simpatizante. Y después que me fui a trabajar en medicina, pues me dediqué a eso, a aliviar el dolor y a hacer, entre otras cosas, medicina naturista y hacer otras cosas. Trabajé con los indígenas, con una etnia maravillosa que se llama la etnia Kamsá, en el Bajo Putumayo, aprendiendo a usar plantas medicinales. Bueno, esa era otra vida. Hice también literatura, escribí una novela, y escribí poesía, de vez en cuando la sigo haciendo. Interesante ese camino, pero bueno, pero en política, digamos que es como el país lo conoce, a Roy Barreras, ¿cuál ha sido su principal satisfacción? Sin duda la firma del acuerdo de paz. Parar una guerra es, digamos, tan satisfactorio en un mundo lleno de dolor, de muerte, de atentados. Ver la noticia de que las salas del hospital militar están desocupadas al fin, después de décadas, cuando antes estaban llenas de soldados mutilados. Yo aprovecho para agradecer a todos los colombianos que nos han apoyado en el proceso de paz. Gracias a ustedes se han salvado vidas. Parar una guerra es una noticia maravillosa para el mundo, por eso viene el Papa Francisco a celebrar eso con nosotros y el mundo entero lo ha aplaudido. Y yo confío en que quienes se siguen oponiendo a la paz porque tienen intereses de la guerra o discursos violentos, entiendan que la paz es buena para todos. Una de las cosas interesantes que van a encontrar en este libro es, digamos, la enseñanza de cómo hacer para conversar con el que ha sido el enemigo. Yo estoy seguro que quienes nos ven se preguntarán, bueno, yo llegué por primera vez a La Habana, yo no conocía a ninguno de esas personas del secretariado de las FARC. Lo que sabía de ellos es lo que hemos visto todos en televisión, las imágenes relacionadas con las noticias de la guerra, que siempre es cruel, los atentados, las voladuras, las tomas de poblaciones, la muerte, el secuestro. Y uno no sabe cómo saludar a una persona de esas, porque además durante décadas repetimos los colombianos, siguiendo el dictado, digamos, mediático del momento, no solo que eran enemigos, sino que eran monstruos, fieras, eran inhumanos. Y usted no puede hacer la paz con una fiera, sino con un ser humano. Hay que descubrir detrás de ese hombre de la guerra la persona. ¿Cómo se saluda a esa persona? Yo estaba en ese dilema. Me encontré por primera vez en un pasillo a Pablo Catatumbo, que nunca había visto yo, y la única referencia que tenía, fíjese, era la tragedia del secuestro y asesinato de los diputados del Valle. Sí, claro. Una herida enorme que hay en el Valle del Cauca, mi región. Pero él resolvió el asunto porque cuando me vio, me dijo, bienvenido a los diálogos, doctor Barreras.
Y entonces yo le dije, mire, si usted me sigue diciendo doctor Barrera, yo le digo doctor Catatumbo, que suena horrible. Así que a partir de hoy usted me dice Roy y yo le digo Pablo. Y ahí se estableció, digamos, una relación entre personas. Personas que tienen su propia historia, también sus cuentas y sus culpas, sus dolores, sus reclamos, sus historias de vida, sí, sus muertos y su versión de la vida. Con ese tipo de comunicación humana pudimos lograr lo que los colombianos marcharon aquí durante años y quisieron hacer. Era acabar con las FARC. Lo que pasa es que durante décadas se intentó, caímos en la trampa de pensar que acabar con las FARC era aniquilar al último hombre. Eso solo servía a los negociantes de la guerra, que se enriquecieron con los negocios de la guerra. Indudablemente. Que se ganaron el poder con el discurso de la guerra. Sí, y nosotros estuvimos muchos convencidos de eso. Le dimos a ese discurso nuestro apoyo, pensando que así se acababa el enemigo, el monstruo. Fracasamos en eso. Cuando entendimos que la única manera de parar una guerra es a través del diálogo, logramos eso. Las FARC como organización guerrillera se ha acabado. Ahora hace tránsito a la legalidad y está cumpliéndole a Colombia. Eso está muy bien. En este trasegar de la política, como le digo, que es relativamente corto, pero usted la ha vivido con mucha intensidad y ha vivido ese protagonismo que implica el poder, indudablemente. ¿Le gusta el poder? Pues le quiero contar que probablemente una de las peores adicciones es la del poder. El poder hace que la gente se equivoque, se vuelva arrogante, se le olvide que el importante no es el personaje, sino el cargo que tiene. Además, la gente suele creer que los cargos son eternos. Y acuérdese de la vieja anécdota del César, que tenía un hombre que iba al lado solo para recordarle, recuerda que eres hombre. No, el que se mira como Narciso en la laguna del poder termina ahogándose en ella. El poder significa poco y nada. La vida humana misma es efímera. No basta con recordar que vamos a morir todos, cualquier día, mañana quizá. Le rendiremos cuentas al Creador los que tenemos la bendición de la fe y los demás descansarán en paz. Y entonces cuando usted se acuerda que todos vamos de paso, lo único que tiene sentido es ser útil. Lo único que tiene sentido es que los que siguen caminando en este planeta y en este pedacito maravilloso de tierra que nos tocó, que se llama Colombia, esos niños del futuro puedan vivir en un país tranquilo, donde no los maten, donde tengan escuela, colegio, donde dejemos un poquito mejor el mundo que como lo encontramos. La satisfacción del proceso de paz es esa, y la satisfacción de la más humilde gestión es poder dejar el mundo un poquito mejor. El poder, en cambio, hace un daño enorme. Digo yo allí también que hay una cosa paradójica, y es que a mí me pasó lo que le pasó a Gregor Samsa, el protagonista de La Metamorfosis de Kafka. Que dice que una mañana amaneció Gregor Samsa convertido en un terrible insecto. Yo era un médico muy tranquilo, que además aliviaba el dolor y dedicaba a la medicina alternativa y chévere. Y una mañana amanecí convertido en un político. La gente cuando me ve pasar por la calle no dice ahí va un médico, ni va un ser humano, ni va un padre de familia, ni va un nieto de campesinos, ¿no? Dice, ahí va un político. Bien. Le pregunto lo del poder porque ya en el siguiente segmento le quiero hablar del poder y de lo que se viene ahora. Vamos a meternos un poco en la coyuntura. Muy bien. Así que no se muevan, vamos a seguir conversando con el senador Roy Barreras y quédense ahí, por favor. Ya regresamos.
Muy bien, gracias por estar ahí y continuamos este interesante diálogo con el senador Roy Barreras y lo quiero meter, senador, en la coyuntura, pero que tiene que ver también con lo que usted narra aquí en el libro. Inicialmente quiero que me saque de una duda. Usted dice aquí que Cambio Radical se crea en el año 89. A ver, le cuento. Porque a raíz de la muerte de Galán, entonces quedan ustedes acéfalos, claro, y aparece Cambio Radical ahí en el año 89, tengo esa duda. El origen de esa historia que tampoco conoce la gente. Sí. Nosotros acompañamos, como le conté, a Galán hasta que lo mató la mafia. Sí. Era el ícono de mi generación, porque era el hombre que defendía una política limpia. Quedamos huérfanos. Sí. Entonces, Augusto Galán Sarmiento, Alfonso Valdivieso Sarmiento, la familia de Luis Carlos Galán, los hijos estaban muy chicos, yo era de las juventudes. Años después nos organizamos en lo que era el nuevo liberalismo y fundamos Cambio Radical. Aquí en un sitio escogimos un teatro que debió de ser otro, porque se llamaba el Teatro La Comedia. Creo que eso nos condenó. Pero en ese momento, Cambio Radical éramos los huérfanos del nuevo liberalismo. Sí. Vargas Lleras no tenía nada que ver con eso. Vargas Lleras no existía, estaba en el oficialismo, defendiendo a Samper. Y con eso impulsamos la candidatura primero de la calle, fíjese la cosa curiosa. Sí, así es. Y luego de Alfonso Valdivieso. Correcto. Por esa época elegimos solo una senadora, que era mi fórmula, que era Claudia Blum. Ajá, sí. Y Claudia Blum, en alguna maniobra aquí que no supimos, le entregó el partido a Germán Vargas. Y Germán Vargas se volvió el dueño de Cambio Radical. Cuando yo pude llegar al Congreso en el año 2006, a mi partido, en el que siempre milité, yo nunca me cambié de partido, eso es otro mito. Pero eso, perdón, eso de Claudia Blum, eso ocurre a comienzos de la década de los 90. ¿Cierto? Eso ocurre entre el año 2002 y el año 2006. Ah, 2002 y 2006. Nosotros habíamos recorrido toda la década de los 90. ¿Aparece realmente cuándo? En la década de los 90. En la década de los 90. En la década de los 90, en el año 95. ¿A quién se le ocurrió 96. Cambio Radical? ¿A quién? Mire, una cosa curiosa, esa historia tampoco está conocida. Sí. Yo propuse en esa reunión que nosotros le hiciéramos un homenaje al Olimpo radical del siglo XIX. Es decir, al liberalismo más radical, más abierto, de libre pensador. Nosotros en la Constituyente teníamos, cuando cubríamos la Constituyente, teníamos un grupo de constituyentes que lo llamábamos así, el Olimpo radical. Bueno, por eso. Pero resulta que la autoridad electoral en esa época nos dijo que no podíamos usar la palabra liberalismo radical, porque era del Partido Liberal, y entonces a Rafael Pardo se le ocurrió el nombre de Cambio Radical. Ah, sí, fue Rafael Pardo. Después Vargas se hizo dueño del partido. Cuando yo volví a mi partido me encontré con que ese era el presidente, pues no hubo precisamente amor a primera vista, me salvé de un coscorrón seguramente, que después se volvió como la política pública de esa persona que acaba de salir de la vicepresidencia de la República y que lo quiero decir con comprensión. La gente a veces se sorprende que esta persona, digamos, golpea a sus subalternos. A mí me parece pues indignante porque golpear a un escolta o a un mesero o a una empleada humilde pues es como si golpeara a mi mamá o a cualquiera de los colombianos humildes. Pero tiendo a comprenderlo porque él es un nieto de presidentes que gateó en tapete del Olimpo. La relación entre un nieto de campesinos y un nieto de presidentes es muy difícil. Y por eso pues nunca pudimos ser amigos, ni falta que hace, pero es importante en la medida en que el futuro del país en el 2018 depende de quién va a gobernar a Colombia, quien tenga la suficiente sensibilidad humana para querer a los seres humanos que va a gobernar, o quien piensa que tiene que tratarlo a los empellones y a los coscorrones. Pero usted dice una cosa mucho más fuerte aquí en el libro. Dice es que entre Germán Vargas Lleras y yo había una incompatibilidad de orden moral y ético. Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿qué orden moral y ético? ¿Qué lo lleva a decirles? La primera incompatibilidad ética es que a mí me parece que uno no puede golpear a las personas que trabajan para uno. Eso es un irrespeto a los derechos humanos. Y esa, por supuesto, es la condición ética. Pero además porque para hacer la paz, digamos, hay que garantizar que uno quiere la vida y que respeta al otro. Imagínense que para hacer la paz hay que comprender al enemigo. Pues con mayor razón hay que comprender al ser humano desprotegido, a la víctima. Si uno no tiene la sensibilidad para compadecer a la víctima, para sentir el dolor de las víctimas, pues entonces no cree en la paz o no la entiende.
y por eso se quedan en esa especie de neutralidad tramposa donde dicen que no están ni con la paz ni en contra de la paz, pero finalmente no les gusta el proceso de paz. O sea, con esto podemos concluir que finalmente, o definitivamente mejor, Roy Barreras no va a estar en política futuro con Germán Vargas Lleras. No, pero pues es que hay una década, no ha estado nunca con él. Sí. Mire, la historia de los medios de comunicación es muy curiosa porque la verdad, como dice Nélida Piñón, otra colega suya y filóloga brasilera, la verdad no es lo que es, sino lo que los medios escriben. Entonces usted lee en las redes sociales, que son una cloaca llena de mentiras, que, por ejemplo, yo me he cambiado de partido. Yo jamás me cambié de partido. Nunca me cambié de partido. Dicen que yo fui vargallerista. Nunca pude ser amigo del señor, pues porque su simpatía no me lo permitió. Y por eso no es nada novedoso que yo opine hoy de manera diferente. Yo lo que creo es que aquí hay dos modelos de país. Hay quienes defienden el statu quo. La paz no solamente es desarmar unas personas. Tú lo sabes bien. La paz es garantizar que ese Estado, en ese país huérfano, llegue y acompañe a las familias colombianas. ¿Y cuáles? Las más pobres, las más necesitadas, primero que cualquier cosa. Los dueños de los privilegios, de las élites, del poder, que tienen, por supuesto, en estos príncipes herederos, sus mejores voceros, no quieren que nada cambie. Por eso quieren hundir la paz, para que no haya reforma agraria, para que no haya equidad en la distribución impositiva, para que los pobres sigan sometidos a la ignorancia y entonces sigan vendiendo el voto y sean carne de cañón del establecimiento. Y carne de cañón de la guerra, porque no son los hijos de los ricos los que van a la guerra. Esos muertos son los hijos de las campesinas humildes. Tanto los soldados como los guerrilleros muertos son igual de humildes e igual de campesinos. Como una persona que se hizo en la medicina, que es médico, que tiene una relación directa con lo social, es más de derecha que de izquierda. No sé de quién está hablando, pero a mí me parece difícil que sea alguien que tiene relación con lo social más de derecha que de izquierda. Yo no entendería eso. Le quiero contar, por ejemplo, cuando nació mi hijo mayor, yo era estudiante de medicina, me empecé muy joven, y yo estaba de turno. Por la noche yo manejaba taxi, y al otro día era el parto de mi hijo, y yo tenía planeado atenderlo en el Hospital de la Misericordia, que es el hospital público aquí de la carrera 10ª, en el hospital materno-infantil. Sí, el materno-infantil, sí. Y resulta que justo ese día declararon un paro. Entonces estaba cerrado el hospital. Yo pude entrar gracias a mi carnet de estudiante, y yo mismo atendí el parto de mi hijo. Fue el tercer parto que atendí, porque ya que abrí las puertas, pues atendí las señoras que llegaban. Es imposible no condolerse de la angustia de una mujer humilde que no tiene dónde parir a su hijito, porque las puertas del hospital están cerradas. Es imposible no tener identificación social con esas personas cuando tú has vivido esa misma vida. Me parece que quien no conoce la pobreza, pues le queda difícil comprender la necesidad de derrotar la pobreza. Y le parece bien que todo siga igual. En estos días oí una declaración, y es oportuno decirlo, de un importante dirigente gremial a propósito de la vergonzosa miseria en Cartagena, diciendo que la solución era que la sociedad portuaria de Cartagena le dejaran más ingresos, para que los ricos tuvieran más y de la mesa de Pulón se derramen las boronas y los restos sobre los pobres, que es lo que cree la gente de la derecha, que hay que enriquecer más a los ricos. No, nosotros estamos convencidos que la paz se llama igualdad, que la paz se llama derrotar la pobreza, y que lo vamos a lograr porque un país en paz es un país donde haya pan en la mesa para todos. Bien, ¿cómo es su relación con su compadre, Álvaro Uribe Vélez? Tengo entendido que él es padrino de uno de sus hijos, de bautizo, si no estoy mal. Claro. Esa relación es, digamos, más de afecto personal. En lo político, indudablemente están distanciados. ¿Cómo es esa relación? Hoy en día es una relación apenas respetuosa. Yo creo que a muchos colombianos les ha pasado lo mismo. Como este es un país huérfano, le voy a decir algo que le llame la atención. Álvaro Uribe apareció como el padre de los colombianos, el hombre autoritario, fuerte. Le voy a decir otra cosa que le puede llamar la atención. Yo no voté por Álvaro Uribe en el año 2002. Estuvo en mi consultorio médico a finales del año 2001.
a instancias de algún paciente mío. Y le dije a él lo sabe, y lo recuerda, le dije, yo no voy a votar por usted gobernador de Antioquia, porque me parece muy de derecha. Él hizo un discurso muy vehemente, defendió sus ejecutorias y convenció a los pacientes y a las enfermeras que estaban trabajando conmigo. A mí no, yo voté por Noemí. Sin embargo, después que me lo encontré ya siendo presidente, le di mi confianza porque creí en verdad que era importante fortalecer las Fuerzas Armadas y garantizar que desde una posición institucional fuerte pudiéramos lograr la paz, no desde la rendición en que nos dejó Pastrana, no desde el descuaderne que nos dejó Pastrana. El desastre del Caguán le impedía inclusive a un gobierno negociar. Había que fortalecerse primero para negociar, pero no para seguir la guerra eterna. Entonces apoyamos con entusiasmo el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y claro que no me arrepiento, millones de colombianos apoyamos la seguridad democrática, pero para hacer la paz, otra cosa que cuento en ese libro y que no se sabía, en el gobierno de Uribe yo mismo intenté hacer la paz. Claro. Tuve a Álvaro Leiva en mi casa con José Vicente Cataraín intentando los diálogos. No se pudo. Y eso autorizado por Álvaro Uribe. Claro, Uribe quería hacer la paz. Pues por lo menos intentó, nos dejó intentarlo. No pudo. O finalmente no quiso, yo no lo sé. Pero no se trataba de seguir la guerra eternamente. Claro. Cuando Juan Manuel Santos toma la decisión de jugarse el todo por la paz, pues por supuesto que había que acompañarlo con entusiasmo. Nosotros veníamos en esa historia. Y a mí me ha dolido mucho que el expresidente Uribe, en lugar de salir a ayudar y cobrar la paz, porque pues él, gracias a la seguridad se logró la paz, él se haya atravesado y radicalizado tanto. Hoy creo que no hay ninguna posibilidad de que los sectores más radicales del Centro Democrático acompañen la paz, porque les han envenenado el alma con una cantidad de mentiras, como ese sicario mediático que salió hace pocos días en los medios diciendo que por qué no contrataban francotiradores para matarnos a todos los que deseamos la paz, un señor del Centro Democrático. O como esas personas que en las redes difunden la falsa ley que llaman Roy Barreras de pensiones, asustando a los pensionados de Colombia diciéndoles que les quitamos la pensión para dársela a la guerrilla. Esas mentiras envenenan el alma y el alma envenenada no deja pensar. De manera que yo creo que han hecho mucho daño en los últimos meses y en la última época los que sin duda se convirtieron en enemigos de la paz. Pero ese es un episodio interesante. ¿Qué fue lo que obstaculizó esa posibilidad de hacer un contacto directo con la guerrilla? ¿Ustedes lo alcanzaron a tener en ese momento con Álvaro Leiva y con Cataraín? ¿Hablaron con Restrepo, por ejemplo? Le voy a decir exactamente qué ocurrió. Cuando se estaba hablando de la posibilidad de la paz y de humanizar el conflicto, entre otras cosas para liberar a los diputados del Valle del Cauca. Claro, estaba esa coyuntura ahí del secuestro de los diputados. Usted se acordará, en un hecho que todavía no se ha investigado a fondo, estalló un carro bomba en una guarnición militar aquí en la calle 100. Sí, eso fue en la Universidad Militar. Un atentado muy extraño. Un carro bomba entre dos carros blindados. Así es. Para que la onda explosiva no... En fin, ocurrió ese hecho. Y ese atentado echó a perder ese intento de paz. Qué vaina. Bueno, yo hago énfasis en esto porque pues, definitivamente se planteaba que por parte del presidente Uribe y la gente del Centro Democrático que el expresidente no estaba interesado en sus momentos para negociar con la guerrilla de las FARC. Pero si liberó un montón de guerrilleros, él los liberó sin juicio, sin justicia transicional, sin JEP. A uno le ofreció una suite del Hotel Tequendama. Por eso me parece tan triste que ahora que por primera vez en la historia de Colombia un grupo armado se va a someter a un tribunal. Eso nunca ocurrió. Mire, nunca se reconocieron las víctimas de todas nuestras guerras. Ese tema es interesante y vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Ahí nos vamos a meter en el tema de la paz, para que nos cuente en qué va este proceso y cómo va a concluir definitivamente esta paz que se logró, este acuerdo que se logró con las FARC. No se muevan de ahí, ya regresamos aquí en Debate Político en esta interesante conversación con el senador Roy Barreras. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional
y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Muy bien, senador Roy Barreras. Metamos ahora en el proceso de paz. La Justicia Especial para la Paz es, digamos, es la columna vertebral del proceso de paz, indudablemente. Y se ha provocado en torno a ella un temor enorme por algunos sectores, que seguramente le tienen miedo a la verdad, porque finalmente eso es lo que vamos a conocer los colombianos. ¿Esa Justicia Especial para la Paz va a generar impunidad, como algunos sectores lo plantean? Es la guerra la que genera impunidad. Ajá. Lo primero que quiero decir es que la justicia transicional va a permitir conocer la verdad en favor de las víctimas. La verdad es la primera víctima de la guerra. Y además va a ser una justicia para todos, de manera igualitaria. Va a permitir que soldados y policías oficiales que cometieron delitos en el marco del conflicto vuelvan a su casa. Ya estarían en su casa si no hubiera sido por el triunfo del no, que nos retrasó 4 o 5 meses el regreso de estos militares a su casa. Pero finalmente logramos aprobar la justicia transicional y volverán a sus familias. En la medida en que se trata de no vengarse de nadie, sino de reconocer las culpas, aliviar el dolor de las víctimas, comprometerse a no reincidir, a no volver a usar las armas para matar a otros seres humanos por razones políticas y convivir en paz y desarrollar el conflicto social de manera civilizada. Pero le digo una cosa más elemental, que se nos olvida. En la historia de Colombia, aquí a 20 metros hay la estatua de un héroe nacional, que todos alabamos, Bolívar. Sí. ¿Quién le preguntó a Bolívar cuáles crímenes cometió? ¿A qué tribunal se sometió con el edicto de guerra-muerte que causó la muerte física de mujeres y niños españoles? Y del otro lado también, ¿a qué tribunal se sometió Pablo Morillo? ¿O Santander? ¿En cuál tribunal fueron las guerras de los 1000 días juzgadas? Y quienes mataron 250.000 personas, que era el 10% de la población colombiana en esa época, a machete, en la guerra de los 1000 días, ¿ante qué tribunal fueron? En la guerra liberal conservadora, que murieron 300.000 colombianos, mi abuelo entre ellos. ¿A qué tribunal fueron los responsables de esa guerra? Los jefes políticos de esa época que asusaron a las bases liberales y conservadoras en los pueblos a que se mataran y después firmaron la paz y la gente siguió matando. ¿A qué tribunal fueron? Es más, recientemente, con el M-19, que yo celebro que se haya hecho la paz, claro, y que ha habido ejemplos claros de esa posibilidad, no hubo ningún tribunal de justicia, hubo total impunidad. El senador guerrillero del Centro Democrático, Eber Bustamante, se benefició de esa impunidad. Hoy es senador, nunca contó la verdad, nunca pagó prisión, ni un solo día de cárcel. Y hoy a él le parece que no tenemos derecho a la paz, cuando por primera vez va a haber un tribunal de justicia al que se van a someter estos hombres que están dejando las armas. De manera que este proceso de paz tendrá justicia, tendrá verdad, tendrá reparación, pero sobre todo va a garantizar una nueva época del país en que la guerra, que se chupaba, se comía 27 billones de pesos al año, permita reinvertir esa plata en la derrota de la pobreza, que es el único enemigo que tenemos que derrotar. Bien, y que se critique que tengan elegibilidad política, ¿no? Porque finalmente estos señores lo que hicieron fue, equivocados o no, como se quiera, cualquiera los puede juzgar como quiera, buscaban a través de las armas
era hacer política y tomarse el poder. Y hoy quieren ya dejar armas, hacer política, pues hay que permitirles que tengan la posibilidad de llegar pues, a la... como en todos los procesos al proceso de paz político, del mundo, sí. En Sudáfrica, en el Cono Sur, en Centroamérica, en Irlanda, se trató desde siempre de cambiar las armas por las urnas, los votos por las botas, la guerra por la política. Y eso es lo que hicimos. De manera hipócrita, algunos pretendían que dejaran las armas a cambio de 60 años de cárcel, cuando no fueron capaces de capturar jamás a un solo miembro del secretariado, teniendo 27 billones al año y 500.000 hombres a su disposición. Es que durante 8 años el gobierno del expresidente Álvaro Uribe tuvo todo el respaldo de los colombianos, del mío también, claro. Y no pudieron capturar a un solo hombre del secretariado. Querían condenarnos a la guerra eterna inútil, donde seguían muriendo soldados humildes, policías colombianos, a cambio de nada, de los negocios de la guerra, a cambio de que el país siguiera sumido en la pobreza, porque en lugar de invertir en hospitales y en escuelas, tuviéramos que invertir en tanques de guerra, en helicópteros Black Hawk, en bombas que llaman inteligentes porque matan más seres humanos. No hemos parado esa guerra y ahora hay que dedicarse a los demás problemas de Colombia, a la corrupción, a la maldición del narcotráfico, a la lucha contra la pobreza, pero vamos a poder hacerlo en un país en paz. Bien, eso que ustedes escuchan, señor televidente, allá al fondo, nosotros estamos en la terraza del Capitolio Nacional y aquí al lado está la Plaza de Bolívar, donde la gente viene a manifestarse, y entonces el megáfono ahí que nos sirve de fondo de esta entrevista que ya vamos a concluir, senador. ¿Qué valoración hace usted, metiéndonos ya en la coyuntura política y en una anécdota política que se convirtió esto? Muchos hablan de un oso político también, de la supuesta reunión de los expresidentes con el presidente Trump. ¿Usted qué valoración hace de eso? Pues primero, cuando el expresidente Pastrana informó que había hecho una cumbre con Trump, sí, yo no entendía, como la mayoría de los colombianos, qué buscaban con eso. O sea, Trump, que es antilatino, que acaba de bombardear Afganistán y Siria, ¿a qué iban? ¿A decirle que se metiera a Colombia, que suelte aquí la madre de todas las bombas? ¿En dónde? ¿En el Cauca o en el Catatumbo? O sea, a negarle las ayudas a Colombia, ¿a qué iban? Pero después supimos que había sido un oso monumental. Pusieron al perro y al gato a hablar de una reunión falsa, que fue un oso gigantesco. Lo que ocurrió es que un tercero los invitó a un comedor y en un pasillo lograron saludar, lagarteándose el saludo a Trump. Ni siquiera alcanzaron a tomarse una selfie. Y eso lo volvieron una supuesta reunión. A mí me parece que la costumbre de mentir en las redes sociales ya cruzó todo límite. Por eso se atreve un expresidente como Pastrana a mentirle y engañar a sus electores diciendo que se reunió con Trump, cuando lo que le dio fue un saludo en un pasillo, porque estaba allí gracias a la invitación de un tercero. Ese fue el oso del año. Bien, para concluir la entrevista, ayúdeme a complementar estas dos frases. Una, en política no se debe odiar, ¿por qué? Porque el odio es muerte, y la política es la forma de salvar vidas, porque se trata de disputar el poder de manera pacífica. Si usted odia en política, no haga política, haga la guerra. Si usted decidió hacer política, no puede odiar a nadie. Y yo voy a ser candidato presidencial por... Pues si usted va a ser candidato presidencial, me parece que debería hacerlo en la medida en que sea capaz de representar a la mayoría de los colombianos. Pero si me pregunta si yo voy a hacerlo, le quiero decir, eso depende de la voluntad de mi partido. Hay unos príncipes herederos que están allí. El príncipe heredero que fue vicepresidente. En mi partido también hay un príncipe heredero que quiere ser candidato. En casi todos hay príncipes herederos. Los que venimos de abajo hacia arriba, pues tenemos que apelar a la voluntad popular. Si mi partido permite que nosotros podamos garantizar en el 2018 una cosa más importante que la presidencia, que es la paz. Hay una cosa más importante que la ambición personal: construir una coalición de la esperanza, un frente por la paz. Yo me pongo al servicio de eso. Tengo la responsabilidad de que mi partido, que es el más grande de Colombia, el partido de la U, unido, siga garantizando la paz de Colombia después del 2018, y por eso me pongo a su servicio. Pero no importa el nombre ni el rostro del presidente o la presidenta desde que defienda el proceso de paz. Bien, senador, yo invito a los televidentes a que realmente vayan a una librería, compren este texto. Es muy interesante para enterarse de la vida del senador Roy Barreras, pero además de la coyuntura política y de lo que se nos viene en el inmediato futuro. Así que es un buen texto.
se los recomiendo. Muy bien, senador Barrera, muchas gracias. Muchas gracias a usted y gracias a los televidentes por dejarnos entrar a sus hogares. Muy bien, señor, y yo los espero la próxima semana en una nueva entrevista aquí en Debate Político.